Roberta Sánchez es la productora de Pensamiento Lateral, thriller psicológico protagonizado por Etziar Ituño y Alberto Amán, que cumple a partir de mañana una nueva semana de exhibición en salas desde su estreno el 26 de marzo. No es fácil para una producción argentina tener continuidad en las salas de cine. Por eso estamos con Roberta. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Roberta. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Bueno, los primeros días de exhibición de Pensamiento Lateral fueron muy arduos, ¿no? Porque ustedes estuvieron, vos con los actores, girando por el país, presentando la película. ¿Qué experiencia te dejó todo ese camino? Este contacto con Mira, el público, ¿no? Además, del contacto directo con el público. eso es impagable. Creo que es el hecho de por qué hacemos cine, ¿no? Llegar a la pantalla, que tal vez eso no nos da la plataforma, por ahí nos da otras cosas, pero el cine es llegar al público, ver cómo reaccionan. Eh, por ejemplo, el cine El Cairo para mí fue una experiencia única, en la cual era una sala gigante. Al principio pensábamos que no sabíamos cómo la íbamos a llenar. La llenamos y la sensación fue, no sé, hermosa, valió la pena, o sea, llegar al público valió la pena, que la gente esté, más allá de que si la película les guste o no les guste, que está buenísimo que les guste, pero el hecho de salir, de dialogar, de pensar, de cambiar, de interpretar de formas diferentes lo que vieron, eso es maravilloso, porque tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Claro, es irreemplazable por otra parte esa No, experiencia, totalmente. ¿no? No, porque si no seguimos en nuestras pantallitas con Mm, nuestra realidad sí, chiquitita, ¿no? Como sí, nuestra pantalla. sí, 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 Porque la sí. realidad es que, ya te digo, de repente la película es la excusa de salir, es la excusa de encontrarse, es la excusa de interpretar diferente, de preguntar por qué esto, por qué no lo otro. Ujú. Que también está bueno de pensamiento que no es una película fácil de digerir o que tenga una sola mirada. Entonces, eso es en contra de la masividad, tal vez, pero a favor de eso, de poder tener interpretaciones diferentes. Que eso me pasó en Rusia, que fue la primera vez que la proyectamos en público, Sí, que fue una sensación increíble. O sea, una sala de 1.700 butacas, y con un público que totalmente con un distinto. público totalmente diferente al que uno está acostumbrado, eh, a pesar de ser un país en guerra y todo eso, con una envidia, yo personalmente, porque la gente se viste para ir al cine, se produce para ir al Mm, cine y, y sale con esa conciencia de decir, bueno, vamos a encontrarnos con las amigas, con la familia, con el que sea, a hacer una salida y después sentarse y contar o interpretar de forma diferente lo que vieron. Me pareció maravilloso. ujú, Eso hacía mucho que no lo veía. claro, bueno, aquí en el Cairo yo tuve algunas repercusiones y también, de hecho, tuvieron que agregar fechas, ¿no? Sí, sí, Lo que se sí, había íbamos por una sola fecha, Sí. única fecha porque fue que no, al final no habíamos conseguido sala en Rosario y queríamos estar en Rosario. Había, digamos, ya habíamos como planificado estar ahí por un tema de que está el centro vasco, que es muy Ujú, importante, y bueno, nada, era un lugar que realmente queríamos ir. Y realmente Ariel, cuando yo supe que no teníamos cine en Rosario, me desesperé y llamé al Cairo, que no conocía a nadie, del amigo de un amigo del amigo. Llegué al Cairo, me recibió Ariel, que me dijo, no, imposible, imposible, imagínate, tenemos toda la programación. claro. Y yo así lloraba, decía, por favor, un día. ¿Cuánto dura? 1 hora y media. Y bueno, si hacemos un lugarcito, vemos cómo, porque para Colmo tenía una fecha específica, que era cuando íbamos a estar ahí. Ajá. Y bueno, fue increíble. Y me dice, pero yo no puedo hacer eso y después no viene nadie. Y yo decía, no, te prometo que lo llenamos, que lo llenamos. Y Bueno, la verdad es que y el así fue, público y así fue. respondió
y nos quedamos creo que 4 semanas. claro. Bueno, ¿y qué te impactó más de los comentarios del público femenino sobre pensamiento lateral? Me impactó cómo le llegó, porque hubo muchas durante el proceso, que fue muy largo de pensamiento, hubo muchas opciones y muchos finales, muchas formas de trabajar el personaje, y medio como que lo llevamos a un límite en el cual teníamos miedo que no fuera verosímil, sino de que estaba, que la mujer, porque lo llevamos más para un público femenino, se identificara, ¿no? Ujú, Y no, fue al contrario. Y yo la primera vez que me pasó eso fue ya te digo, en Rusia, que mucha gente, mucho público femenino hay en el cine, muchísimo, y era hablar horas y horas con la gente que la había visto la película, haciendo como conjeturas, y bueno, el tema también fue muy bueno porque es una película que es argentina, hablada en español, y el público ruso, por ejemplo, no le gusta ver películas subtituladas. ajá, Entonces es menos la cantidad de audiencia que uno tiene al tener un subtítulo. Pero la primera función fue muy, muy buena, y la segunda fue que teníamos miedo que fuera poquita gente, no, fue muchísima, y muchas mujeres. Y yo les preguntaba en el final, ¿vos harías eso? ¿Vos qué hubieras hecho en ese lugar? Y todas estaban como, cada una daba su versión, pero no sé, impagable. y cómo, porque también hay otro elemento en pensamiento lateral que es la protagonista, ¿no? La actriz, digo, que hace Itziar Ituño, que ¿cómo evalúas la repercusión de ella en Argentina? No, increíble. Porque esto también es Eh, muy, muy fuerte, ¿no? es fuerte la personalidad que ella impone en la pantalla, Mm, además de la personalidad que ella tiene fuera de la pantalla. La que impone en la pantalla es increíble. La realidad es que sin Ixarituño esa película no existiría, y que lo dice la productora. Eh, pero en todo sentido y en todo momento, o sea, desde el inicio, todo lo que aportó al personaje, todo lo que aportó durante el rodaje, lo que aportó después del rodaje, porque hubo muchos audios, hay mucho doblaje, cambiamos muchas cosas y hubo muchos doblajes, y lo que aportó después, o sea, el tratar de generar y mover la película. ujú, No, es impagable. Todo el elenco es impagable, pero Ixiar, bueno, es la protagonista. claro, claro. Y te subió como una mochila la película al hombro. Y no lo ves eso siempre en los actores. En los actores, en los técnicos, en los Mm, directores. O sea, ujú, muchas veces el 90% de la industria piensa que una película termina en el rodaje o en la edición, y no es así. oh, Hay claro, que seguir trabajándolas, porque para mí, si la película no llega a la gente, no sirve para nada todo ese trabajo. claro. Sí, obviamente, Pero obviamente son es formas de ver así. Sí, 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 pero diferentes proyectos. sí, exactamente. Bueno, ¿y cuáles son los próximos pasos de 16/9 Cine? ¿Van ahora a parar? ¿Hay otra producción encaminada ya, pensando en otra producción? ¿Van a parar para evaluar un poco todo este camino que tienen con pensamiento lateral? Mira, Pensamiento Lateral fue una apuesta muy, muy grande en un momento de país muy complicado, con una devaluación gigantesca. Ujú, Imagínate que nuestro presupuesto fue hoy es chiquitito y fue gigante en su momento. O sea, fue una apuesta muy, muy grande. Eh, no sé, o sea, a nivel números y todo eso, ni quiero pensarlo, porque si no directamente no hacemos más nada, pero y- no es la idea.
Nosotros tenemos otro proyecto que estamos terminando, que es una coproducción con Paraguay, que habíamos hecho el año pasado. Habíamos filmado una película el año pasado también en coproducción con Brasil, pero que ya esa eh, en nuestra etapa concluyó, así que todo queda en manos del coproductor y, y somos minoritarios, así que no tenemos mucho que, que adelantar con eso. Pero bueno, a mí siempre me dicen que tengo que ir a Productores Anónimos, porque digo que nunca más, Claro. y nada, vuelo un corcho y ya digo, empiezo de nuevo. Ahí voy de Eh, vuelta. y Bueno, entonces estamos con un documental, ajá. que sí queremos terminar, que lo estamos desde el año pasado, que es sobre Julio Raffo. No debe Sí. querer que diga que existe ese documental, le acabo de cometer un pecado, pero bueno. Y estamos también con un documental, trabajando en un documental en Jujuy. Y bueno, y estamos con una ficción que tal vez avancemos o no, pero está en etapa de desarrollo. Y bueno, después tenemos otros proyectos, Bueno, pero pero básicamente en camino entonces. ¿Seguís en camino, sí, Roberta pero más Sánchez? despacito, más Bueno, despacito. bueno, a pasos lentos pero firmes en todo caso. Roberta Sánchez, productora de Pensamiento Lateral, el thriller psicológico que desde mañana se exhibirá en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, más Córdoba, Santa Fe, Misiones y Río Negro. Muchísimas gracias por este contacto. Te mando un abrazo, Roberta. Bárbaro, muchísimas gracias.